buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Esto es Teleyucatán Te Informa. Estamos disfrutando el touch de la semana. Miércoles 30 de octubre de 2019, ya tan solo un día nos separa para despedir el mes de octubre y saludar a noviembre. Mi nombre es Elipden Ojeda, le agradezco el favor de su compañía una tarde más. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600, línea directa con nosotros, y le recuerdo también que puede ver este espacio informativo completamente en vivo desde el Facebook en la transmisión de Teleyucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Ahora, si usted lo quiere ver a través de internet, solo tiene que ingresar a la página www.teleyucatán.gov.mx, le da clic ahí a televisión en vivo y allá podrá disfrutar de las noticias a esta hora de la tarde y también, por supuesto, la edición de las 8 de la noche. Quédese con nosotros que ya arrancamos con la información. Altas calificaciones para Yucatán en el tema de la transparencia. Y mire, fue el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien informó que la entidad tuvo el cumplimiento del 99.1%. Y así pasamos del número 12 al número 4. Yucatán obtuvo la calificación más alta de su historia en transparencia y se convirtió en uno de los 3 estados con más avances. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, Centro de Investigación en Política Pública y Acción Ciudadana sin fines de lucro, que propone políticas públicas para transformar la vida de las personas y promover el libre ejercicio de sus derechos. El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que la entidad tuvo el cumplimiento del 99.1% del Índice de Información Presupuestal Estatal 2019. Que consiste en eliminar la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Yucatán pasó del lugar número 12 al 4 en el ranking desde 2008. El estado también fue reconocido por adoptar buenas prácticas de criterios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En representación de Vila Dosal, el subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional, Álvaro Cetina Puerto, recibió el reconocimiento. Además, el sistema de evaluaciones de la armonización contable, herramienta de medición de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC, otorgó la calificación de 71.4 puntos en contabilidad gubernamental. El indicador se ubica en 37 puntos en la administración anterior. Teleyucatán Te Informa. Ahora nos trasladamos al norte de la ciudad, en donde se encuentran las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que, como ya le hemos informado, está en remodelación, y allí el gobernador del estado supervisa las obras para que todo marche según lo planeado. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisa el avance en la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. En la semana 16 de su ejecución, los trabajos tienen 40% de avance y contratarán a más trabajadores temporales en las semanas restantes para acelerar las mejoras. La obra, en la que se invierten 200 millones de pesos, colocará al recinto entre los 7 más grandes y funcionales del país. En 2020, el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI será sede del Tianguis Turístico. Teleyucatán Te Informa. Y mire, Victoria es el nombre de la pequeña que representa a Yucatán en el Congreso Panamericano de los Niños y Adolescentes. Entre los principales objetivos está el hecho de intercambiar experiencias y también conocimientos en el tema de la protección de los derechos de los niños. Para impulsar mejores condiciones de vida para la infancia yucateca, Victoria Candila Pérez, niña difusora de los derechos 2019, representa al Estado en el 22º Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, que se realiza en Cartagena, Colombia. La directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que es importante fomentar la participación de este sector de la población en temas trascendentales para su crecimiento y bienestar. El encuentro, que está a cargo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos, tiene el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos de los desafíos y avances alcanzados por los gobiernos en torno a la protección y el ejercicio de los derechos de la niñez en el continente. Teleyucatán Te Informa. Y lo que está cada vez más cerca es la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019, que llega con infinidad de atractivos, pero también novedades en el área gastronómica.
Los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados están listos para atender a los cientos de comensales que visitarán la Feria Yucatán Ixmaquil 2019. El tema de los restaurantes que van en Canirac, pues procuramos que haya diferentes combos atractivos para las familias. Van a haber diferentes giros, tanto en Mayapán como en Palenque, con 44 establecimientos con 22 marcas. Esta vez esperan superar la derrama económica de 2018, que fue de 15 millones de pesos. La Canirac generará 70 empleos temporales en la 45ª feria. Además, cuentan con acciones concretas para la gestión integral de residuos. Nosotros vamos a establecer unos basureros, contenedores con basura orgánica, que ahí van a estar todos los residuos de alimentos. Otra donde se encuentre el papel y el cartón, y otro los plásticos. Así que exhortamos a la sociedad para que en esta edición de la Feria Yucatán Ixmaquil pues puedan también colaborar con todo el esfuerzo que hace el empresariado restaurantero para poder separar la basura. Para garantizar el servicio de calidad a los asistentes, el organismo instalará una oficina cuyo personal vigilará la atención que proporcionarán sus afiliados. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Pues ahí quedó la información de parte de las autoridades correspondientes. Y mire, vamos con otras cosas, y es que de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, se espera que para los próximos días llegue el Frente Frío 8 y una vaguada sobre la península de Yucatán. Pero no le cuento más detalles y vamos directo al pronóstico del tiempo. El ingreso de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe hacia la región, en interacción con una vaguada débil sobre la península de Yucatán, generarán condiciones de cielo despejado y nublados aislados, con probabilidad para lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, sur y noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Nueva onda tropical se ubicará frente a Nicaragua y Honduras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 32 grados, mientras que la mínima será de 22 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 32 grados y la mínima de 22 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la primera pausa comercial de esta tarde, ya tenemos los primeros saludos. Son para José Cobá, que dice que siempre está pendiente de las noticias a esta hora de la tarde. También para Antonio Chan, Elmer y Saúl Parra, que mandan saludos a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán. Muchas gracias por su preferencia. Y les recuerdo también el teléfono en el estudio 940-7600. Cuéntenos qué está pasando en su día, hoy ya miércoles 30 de octubre, si ya pusieron el altar ahí en casa, si van a convivir a la mesa disfrutando un delicioso pip, platíquenos a través del teléfono en el estudio. Nos vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Hazlo por ellas, tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Qué gusto que siga con nosotros esta tarde en Tele Yucatán Te Informa. Sé que es la hora de la comida, así que si está disfrutando de sus alimentos, le deseo que tenga buen provecho. Mientras tanto, yo le platico que ya presentaron el evento El Arte por la Educación y se trata de una subasta de obras artísticas que busca obtener recursos económicos y destinarlos a programas de becas para jóvenes estudiantes. Por medio del evento El Arte por la Educación, la Asociación Civil Impulso Universitario, que encabeza Javier Muñoz Menéndez, realizará la subasta silenciosa de obras de arte de reconocidos artistas, quienes donaron sus creaciones para la noble causa. Los recursos que se obtengan serán para el programa de becas integrales a beneficio de jóvenes de Mérida, Tizimín, Valladolid y Oxcuzcap. Esta vez se subastarán 103 obras de 94 artistas que respondieron a la convocatoria. Hay obras cuyo valor fluctúa desde los 700 hasta los 140,000 pesos, que el día de la subasta tendrán un precio inicial con descuento del 20%. En el evento participarán los maestros Raf Walter, Gabriel Ramírez, Alberto Urzaiz, Sandra Nicolai, Alfredo Lugo, Geo del Río, entre otros. Impulso Universitario se fundó en 1999 en Mérida de la comunión de ideas de un grupo de profesionales que buscan la promoción humana, académica y profesional de estudiantes universitarios por medio de becas integrales para que realicen sus estudios profesionales. En 20 años se estableció 4 sedes en Mérida, Valladolid, Oxcuzcap y Tizimín. Tiene 290 becarios, de los cuales el 84.5% son de comunidades del Estado, el 57% estudian en escuelas públicas y el 43% en privadas. Tele Yucatán Te Informa. Y hablando de jóvenes estudiantes, ahora le platico que 20 de ellos lograron perfeccionar el dominio del idioma inglés, un idioma que es cada vez más importante en el ámbito profesional, así que ellos adquirieron nuevos conocimientos del idioma, pero también de la cultura estadounidense. La quinta generación 2017-2019, integrada por 20 jóvenes de entre 13 a 20 años, concluyó el programa English Access Micro Scholarship Program que promueve la Universidad Autónoma de Yucatán y la Embajada de Estados Unidos. En la ceremonia, realizada por la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, la coordinadora de Access Mérida, María Teresa Gullotti Vázquez, aseguró que el programa extraescolar ayuda a los jóvenes a perfeccionar el inglés y sus conocimientos de la cultura de los Estados Unidos. Se promueven valores democráticos para que los estudiantes incrementen su habilidad de participar en el desarrollo socioeconómico y cuenten con elementos para participar en intercambios y programas con el país vecino. Tele Yucatán Te Informa. Y para honrar la temporada de muertos y por supuesto las tradiciones en México, alumnos del Cobay de Muna participaron en una pasarela de elegantes catrinas y catrines. Ellos representaron su maquillaje, contaron detalles de su atuendo y también la historia de este emblemático personaje. El Colegio de Bachilleres de Muna llevó a cabo el concurso de Catrín y Catrina,
con la participación de cada uno de los grupos de alumnos, donde se observó la creatividad de los jóvenes en la confección de cada uno de los trajes que portaron. Cada grupo, asesorado por su maestro, participó con una pareja de catrines y utilizando algún personaje histórico de la cultura mexicana para representarlo y contar su historia. En la explanada de la cancha municipal se organizó una pasarela donde cada pareja presentó su maquillaje, vestuario, actitud e historia de su catrina, mientras eran evaluadas por un jurado calificador integrado por destacados maestros de la localidad. La directora del plantel Cobay Muna, Juanita Lara Ayuso, realizó la entrega de reconocimientos a todos los participantes. Además, entregaron premios a los 3 primeros lugares. Teleyucatán te informa. Y no me dejará mentir, y es que los jóvenes siempre están dando muestra de su creatividad en los deportes, en las artes, pero también con sus aportaciones a la ley. Así como lo escucha, 5 de ellos darán sus aportaciones para una ley que tiene todo que ver con ellos, la Ley General de la Juventud. Un grupo de 5 jóvenes representarán a Yucatán del 8 al 11 de noviembre en el Parlamento Consultivo Juvenil 2019, quienes presentarán propuestas para enriquecer la Ley General de la Juventud. Los jóvenes Yair Tuyub, Jonathan Rodríguez, Reyes Rodríguez, Leslie Grajales y Fernando Rodríguez llevarán la voz de la juventud yucateca de los 5 distritos federales al Congreso de la Unión, donde se elabora la ley. Nosotros con 5 propuestas hemos entrado a esta convocatoria, ganamos, nos vamos del 8 al 11 de noviembre y vamos a platicar con los diputados, 300 diputados juveniles, por así decirlo, parlamentarios también, y vamos a estar platicando y discutiendo de esto, enriqueciendo todo lo que va a haber más adelante de esta ley. A iniciativa de los 5 parlamentarios juveniles se realizan foros para incluir los requerimientos y aportaciones de los jóvenes de comunidades del Estado. Para recapitular y captar sus ideas, inquietudes, propuestas y necesidades, y para que las podamos integrar en nuestras iniciativas. Coincidimos en eso, queremos ser incluyentes en este tema, de abarcar todo lo que los jóvenes nos puedan proponer. Entre las propuestas de los jóvenes están los requerimientos de mayores y mejores empleos, salud mental, transporte para estudiantes, entre otros temas. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y hablando de leyes, aprobaron incluir el delito informático en el Código Penal, pero ¿qué incluirá este delito informático? Pues la modificación, destrucción o incluso llegar a perder información de equipos que tengan algún sistema de seguridad. Adelante, más detalles de este tema. En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local se aprobó por unanimidad la modificación al Código Penal del Estado para sancionar con 6 meses hasta 2 años de cárcel a quienes cometan delitos informáticos, es decir, modifiquen, destruyan o pierdan información en sistemas o equipos protegidos por algún mecanismo de seguridad. En el proyecto de dictamen se agregó que en caso de acceder a sistemas y equipos de informática, sustraiga información, obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia cometidos por servidor público, se retire de su cargo y se inhabilite de forma permanente. También se añadió sancionar a quien facilite a un tercero sustraer información para beneficio personal o ajeno, porque una cosa es que acceda y otra que permita el acceso. Teleyucatán te informa. Ahí quedaron los detalles, toca el turno de irnos a la segunda pausa comercial de esta tarde, pero antes tenemos saludos y son para Margarita Kamal Tuyub y también para Azucena Valdés, que dice que nos saluda desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Las puertas abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces se escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. La Armada de México está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos. Marinos y pueblo de México, construimos juntos una nación próspera. La Armada de México genera seguridad y estabilidad que permiten aprovechar la riqueza marina y el potencial de nuestros litorales en beneficio de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Gobierno de México. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Continuamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo. Qué gusto saber que continuamos con su presencia. Y mire, ya lo sabe, el Hanal Pichán está prácticamente a la vuelta de la esquina. Por lo que le pregunto, ¿usted ya puso su altar para honrar a nuestros fieles difuntos? Si tiene toda la intención de ponerlo, pero no sabe dónde conseguir los elementos tradicionales, no se preocupe. Vean con atención estas imágenes, pues aquí le tengo la solución. Para quienes deseen instalar su altar de muertos, la Casa de las Artesanías ofrece amplia variedad de productos elaborados por manos yucatecas y a precios accesibles. Desde jícaras, lecs, chocolate, flores hechas con hojas de plátano y sosquil, hasta juguetes de diversos materiales, cruces de madera, inciensos y portavelas de barro, así como manteles bordados, forma parte de la gama de productos que están a la venta hasta fines de noviembre para la celebración del Día de Muertos. Contamos con 4 tiendas, una en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, otra en Santana. La más grande es Matriz, que es donde nos encontramos el día de hoy, que está al lado de la iglesia de monjas, y tenemos una en la zona arqueológica Uxmal. Ahí pueden encontrar todo lo que necesiten para que puedan armar su altar esta temporada de los fieles difuntos. Con la venta de los productos se beneficia a artesanos de Izamal, Jocabá, Teabo, Maní, Jalachó, Xochel, Izamal, Valladolid, Tecash, entre otros, pues los artículos son adquiridos con los productores. Lo importante es que el artesano se lleve un ingreso hasta sus hogares para sus familias, y en esta época pues aprovechamos que las ramas artesanales que conforman las artesanías para un altar, pues las ofertamos aquí en la Casa de las Artesanías, en las tiendas, para que los artesanos tengan un mayor ingreso. Las tiendas se encuentran abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos hasta las 5 de la tarde. Entonces les invitamos a que vengan a visitarnos y que se lleven un pedacito de Yucatán hasta sus hogares. Tele Yucatán te informa. Y justamente por la temporada de Hanal Pichán, comercios locales se frotan las manos, pues esperan un considerable incremento en sus ventas. Por la celebración del Día de Muertos, los comercios yucatecos esperan incrementar sus ventas 4% en comparación con un día normal, con algunos rubros de gran demanda que por la fecha alcanzarían hasta 50% por arriba de sus ventas normales. El presidente de la Canaco, Michel Salum Francis, precisó que los negocios de venta de flores registran incremento del 4.5%, generada por la afluencia de visitantes a los cementerios. Los días previos a la fecha representan un respiro para algunos giros de negocios, principalmente aquellos relacionados con la celebración como dulces, flores, velas, carne de pollo y cerdo, entre otros,
que elevan sus transacciones entre el 50 o 100%. El sector turismo también se beneficia de la celebración, pues muchos aprovechan esos días de asueto para visitar algún lugar en plan de recreo. Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de comercios y de ventas, lo que también se ha incrementado es la venta de monumentos funerarios. Y justamente por tal motivo, a continuación le presento la siguiente historia. De septiembre a noviembre, los escultores de monumentos funerarios viven su mejor época de trabajo. Con meses de antelación son contratados para elaborar e instalar las obras hechas de cemento o granito. Desde hace más de 55 años, don Juan de Dios Chan y su esposa Yolanda Ortega se dedican al negocio de la marmolería y acabados. Al general, ahí empezaron. Entonces, cuando supieron de que se iba a fomentar un cementerio por acá, pues compró mi suegro el terreno, hizo una pieza y se quedaron aquí. El gasto promedio de una persona en las esculturas va de los 1,500 a los 2,800 pesos. Se hace caja para restos, se hace casitas, libros, cruces, palomas, ángeles, placas. Hasta, por ejemplo, placas como para un colegio, para un lugar así, también lo hacen. Los trabajos pueden tardar algunos días hasta semanas, dependiendo de su tamaño y acabados. En este año, por ejemplo, tiene fijos de cada año, de pintura, de reparación, de libros. ¿Solo en estos 2 meses? Sí. Ya para diciembre ya merma un poco y para enero, ¿qué le digo? ¿Cómo lo sobrellevan? ¿Tienen que juntar el dinero que ganan? Sí, poco a poco. Pues si vende una casita, pues tiene para irla pasando. Para evitar una estafa frecuente en estos meses, es importante considerar contratar a alguien que sea recomendado, comprar los productos en establecimientos, solicitar recibos cada que le pidan un anticipo, solicitar el permiso de la instalación en las oficinas del cementerio del Cacuda, verificar el número telefónico del trabajador al que contrate. El secreto para que las obras se conserven es darle mantenimiento al menos 2 veces al año. Con ello, las artesanías pueden durar hasta 15 años. Los trabajos de mantenimiento van de los 300 hasta los 800 pesos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de cosas que son muy nuestras, justamente como el Janalpillán, ahora le platico que se realizará la primera Expo Venta Pueblo Maya. Con la Expo buscan acercar a los consumidores los productos elaborados en las comunidades sin intermediarios y a precios justos. La primera gran Expo Venta Pueblo Maya se realizará del 5 al 8 de diciembre en el Parque de Santa Ana, con la participación de más de 60 productores y 10 grupos de turismo de naturaleza del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Domitilo Carballo Cámara, resaltó que se busca llevar los productos elaborados en las comunidades sin intermediarios y a precios justos. En la página web y en las redes sociales del evento se dará a conocer cada uno de los proyectos productivos y de turismo de naturaleza que participarán en la muestra. Hay interés de los grupos por participar en las expos porque generan mayores ingresos para la adquisición de insumos para la elaboración de sus productos. La inauguración será el 5 de diciembre a las 17 horas. El 6, 7 y 8 los expositores estarán de 10 a 22 horas. A partir de las 5 de la tarde se ofrecerán presentaciones culturales. Teleyucatán te informa. Y mire, esto se trata de moda para todos. A través de la pasarela inclusiva Ximbal, afirman que a través de este tipo de eventos, los participantes con discapacidad desarrollan habilidades. Incluso así, el mundo de la moda podría convertirse en una manera de conseguir sustento económico. Para catapultar a Yucatán como una de las capitales de la moda del país y visibilizar el talento de personas con discapacidad motriz, el 22 de noviembre se realizará Ximbal, pasarela inclusiva. Hasta el momento ya se sumaron
entre 8 y 10 diseñadores. Tenemos una cuenta de 50, 60 diseños y pues ahí vamos a ir sumando algunos más para que pues pueda durar un poquito más la pasarela. Personas sin discapacidad son 15, 5 hombres y 10 mujeres. Y personas con discapacidad motriz, 5 hombres y 5 mujeres. Con el evento se busca que los participantes con discapacidad desarrollen sus habilidades y vean en la moda una forma de sustento. El 6 de noviembre se realizarán las audiciones para elegir a quienes participarán en la pasarela a beneficio de Construyendo Vínculos. Va a servir para más que nada continuar las labores y los cursos de capacitación que va a iniciar la organización, enseñanzas pues para que las personas con discapacidad aprendan un oficio, mejoren su autoestima y se integren mejor a la sociedad. La organización se dedica a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad motriz. A la fecha, capacitó a 60 personas en ventas, cómputo y administración. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Ahí quedó la información de esta pasarela inclusiva. Toca el turno de irnos a una pausa comercial, pero antes unos saludos que tenemos pendientes desde el inicio de la semana y son para Tyson Pech, que nos ve desde la Villa de Vaca y que le manda un caluroso saludo también a su papá. Muchas gracias por estar siempre pendientes de Teleyucatán te informa, y también para Adriana Blanco, que dice que nunca se pierde las noticias en Teleyucatán. Ella nos saluda desde la colonia industrial. Y ahora sí, nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías. Entre otros, las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Estamos trabajando para cuidar a tu familia y prevenir enfermedades transmitidas por el mosco, realizando control larvario en 584.819 hogares, nebulizando 75.339 hectáreas y rociando 16.798 casas con motomochilas. Hasta hoy, hemos certificado como entorno libre de criaderos de mosquitos a 82 edificios. Y con las acciones de descacharrización, estamos apoyando a 137 localidades del interior del estado para cuidar a todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Continuamos con más noticias en Teleyucatán te informa, y ahora vamos a hablar de música. Pues Yucatán está listo para el segundo Festival Internacional de Trova, y para que vaya apartando las fechas, Natalia Lafourcade figura entre la lista de invitadas especiales. Con la presencia de Silvio Rodríguez, Caetano Veloso y Pablo Milanés, del 4 al 7 de diciembre, se realizará el segundo Festival Internacional de Trova en diversos escenarios de Mérida. Otros artistas que participarán en el evento son Natalia Lafourcade, Kevin Johansen, Marisa Moore, Juan Pablo Vega, Sergio Félix, Alejandro Santiago, Gerardo Peña y Ricardo Pita, entre otros. Para acercar el festival al público, el evento se realizará en el Foro de la Ciudad, Hacienda Tella, Paseo 60, Museo de la Canción Yucateca y el escenario Cuculcán. Teleyucatán te informa. Y ahora le platico que la ciudadanía podrá disfrutar este miércoles una jornada de actividades en el Centro Histórico de Mérida con entrada libre, en el marco del Otoño Cultural 2019, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes. La primera opción será la conferencia Las Reinas del Cine Nacional, con Enrique Vidal Herrera a las 7 p.m.
En ella, el promotor recordará anécdotas vívidas con estrellas protagonistas de la revista Guía Cinematográfica, surgida en 1956. Además, a las 8 de la noche, la sala de conciertos del Palacio de la Música será sede del recital La Fiesta, a cargo del dueto Sonido Abierto, conformado por Rudy Vallado y Verónica Cabrera. Pero de manera simultánea en el Teatro Daniel Ayala se podrá disfrutar El Divino Narciso, montaje de la compañía La Rendija. El público presenciará a través de narraciones en español y en maya el acto sacramental de Sor Juana Inés de la Cruz, publicado hace poco más de 300 años. Y ahí quedaron las invitaciones para que disfruten. Les recuerdo, todos son con entrada libre. Y ahora le cuento que especialistas nacionales y extranjeros capacitarán al personal de hospitales públicos y también de los particulares durante el Congreso Nacional de Medicina de Urgencia. Del 20 al 23 de noviembre, Mérida será sede del 14º Congreso Nacional de Medicina de Urgencias, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, quienes capacitarán al personal de hospitales públicos y particulares. El presidente de la Academia de Medicina de Urgencias y organizador del evento, Dr. Carlos García Rosas, explicó que en el país se realizan a diario más de 100,000 consultas. Al año representan entre el 44 o 45 millones de atenciones. Por eso, se requiere capacitar y actualizar a los médicos del área. El poder capacitar y concientizar al personal que labora en los servicios de urgencia que debe estar preparado para poder enfrentar cualquier patología que ponga en peligro la vida de una persona o de un individuo. Las urgencias médicas representan un problema de salud pública para el país. Se dan 100,000 consultas diarias en los servicios de urgencias en todo el país. Esto quiere decir que se dan aproximadamente entre 45 millones a 44 millones de consultas por año. Quiere decir que en 2.5 años todo el país habrá pasado por el servicio de urgencias. Y todo el médico que labora tiene la obligación de prepararse y actualizarse para poder ofrecer una calidad en la atención para todos los pacientes que demanden el servicio. Uno de los casos más frecuentes que se atiende en el área de urgencias son ataques al corazón, casos de trauma, así como complicaciones derivadas de las diabetes y otras patologías. Entre los temas que abordarán en el Congreso sobresalen la reanimación cardiopulmonar, urgencias cardiovasculares, urgencias pediátricas, animales de ponzoña, entre otros. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. De la mano con el tema anterior, hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud, ahora le platico que aumentaron las quejas contra los servicios médicos privados. La cirugía general y la cirugía estética salieron a relucir en esta penosa lista. En el trimestre julio-septiembre aumentó el número de quejas contra los servicios médicos particulares ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado. En la 14ª sesión ordinaria del organismo, se presentó el informe de labores en el que se dio a conocer que atendió 106 casos de orientaciones, asesorías especializadas, gestiones inmediatas y quejas. De los 106 asuntos recibidos, 22 casos, que representan el 21%, se integró el expediente de queja. En el análisis de las quejas, el número mayor corresponde a mujeres con 13 casos, el 59%, y 9 casos, el 41% a hombres. En la distribución por edad, el mayor número corresponde al grupo entre 60 a 64 años y 65 y más años, lo cual representa un 43% del total. La distribución de las quejas por institución, el 50%, 11 de servicios privados, consultorios, clínicas y hospitales, 7, el 32% del IMSS, 3, el 14% del ISSSTE y un caso que corresponde al 4% de los servicios de salud de Yucatán. Las especialidades con mayor número de quejas fueron cirugía general y ginecobstetricia, ambas con el 14%, cirugía estética, odontología, oftalmología y urgencias con el 10% cada una, anestesiología, angiología, infectología, nefrología, neumología, neurología,
proctología, servicios auxiliares y diagnóstico con el 4% respectivamente. De las 22 quejas, 12 participaron en el proceso de conciliación, 8 pasaron a la CONAMED por tratarse de instituciones de salud federales y 2 están en trámite. La comisión es una herramienta de mediación entre paciente y médico, cuyos indicadores retroalimentan las prácticas de la profesión a favor de los pacientes. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Vamos con más noticias y le cuento que se aproxima la graduación de la primera generación de profesionales de la industria 4.0. Considerada como la primera y única universidad en el país especializada en Industria 4.0, se aproxima la graduación de la primera generación de la Universidad Politécnica de Yucatán, que marcará un hito en la historia nacional al ser los primeros profesionistas del país formados en ingeniería de datos, sistemas embebidos computacionales y robótica computacional. La UPI se creó en 2016 como estrategia entre gobierno, academia e iniciativa privada para satisfacer la demanda nacional de profesionistas que eleven el nivel de competitividad de empresas de la industria de las tecnologías de la información y comunicación en el país, especializándose en tecnologías disruptivas como Big Data, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, vehículos autónomos e inteligentes, entre otros. La universidad ofrece las ingenierías de datos, sistemas embebidos computacionales y robótica computacional, ofrecidas en una modalidad bilingüe, internacional y sustentable. Del 6 de enero al 30 de abril de 2020, la primera generación de la UPI estará inmersa en la industria en una variedad de proyectos que, dada la información bilingüe que tienen, realizarán una diversidad de organizaciones fuera de Yucatán, incluso fuera de México. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión tiene todo que ver con nuestras tradiciones, con el Janalpichán. Las imágenes son de nuestra compañera Maribel Vega, de la plaza principal de Celestún, en donde estos pequeños de alrededor de 4 añitos pusieron su altar de muertos. En las adorables imágenes incluso puede ver a un niño, Giovanni, probando algunas de las ofrendas. Ahí en su pantalla ve las caritas inocentes de estos pequeños, también honrando a nuestros fieles difuntos. Sin duda alguna esto es muestra de cómo desde pequeños se cultivan nuestras tradiciones yucatecas. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una ocasión más. Tenemos los últimos saludos de esta tarde y son para Francisco Campos, que nos sintoniza desde el municipio de Buxós, y también para Francisco Sarabia. Ambos se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook. En la transmisión en vivo nos encuentra como Teleyucatán. Le invito a que no le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros compañeros, los especialistas en los deportes, Antonio Lizama y Mario Peniche. Y les recuerdo que usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde para que juntos descubramos el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Mi nombre es Livden Ojeda. Pase muy buena tarde. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch.
Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, transmitiendo en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarle lo más relevante de la jornada deportiva, aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar platicando con todos ustedes el tema de gimnasia trampolín, y es que se reportó listo Saúl Ceballos para representar a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín, que va a tener como sede Japón del 26 de noviembre al 2 de diciembre, y en donde se van a estar repartiendo las primeras 8 plazas para asistir a los Juegos Olímpicos de la especialidad, en la disciplina de la especialidad del 2020. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando del Congreso Nacional de Béisbol que tuvo lugar en Sonora, y en donde se aprobó que Yucatán pues cambie zona de región, pasa a la número 4 en sustitución de la número 8. Le estaremos abundando con todos los detalles. En el atletismo se presentó la carrera de aniversario de UMAM. Este evento deportivo va a ser de 6 kilómetros y se va a correr el próximo domingo 17 de noviembre. En información de la gimnasia rítmica, se da a conocer que Yucatán va a ser sede en septiembre del próximo año de 2 eventos nacionales. Betty Vargas, quien es la presidenta de la Asociación Yucateca, da los pormenores de estos 2 próximos eventos nacionales en el estado. De esto y mucho más estaremos platicando, y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Buenas tardes, Mario. Si es ya listos con la información deportiva, ya a mitad de semana de este miércoles 30 de octubre. Y así es, oye, pues se cumplió pues una de las adórnate. De lo que fueron 7 partidos, mi pronóstico, van a ser 7 partidos. Hoy se juega son 7 partidos, no van a ser, son porque ya es un hecho que se jugaran 7. Y bueno, a ver, falta ver el segundo pronóstico, si se corona Astros. Comentaste, fueron 7, van a ser, porque hoy se juega el séptimo apenas. Nos estamos adelantando, por señor eso, Lizama. son 7 juegos, no se pueden jugar más. Pero no fueron, van a ser 7 juegos. Partido. Van a ser 7 juegos. Le digo. Bueno, rápidamente, también te comento que en el Rey de los Deportes se da a conocer que, pues en agosto va a ser la fiesta de los playoffs. La Liga Mexicana estará arrancando el próximo 6 de abril. Yucatán lo estará haciendo en calidad de visitante, enfrentando a los Olmecas en Tabasco. El martes 7, la primera serie en el Parque Cuculcán se estará escenificando el día 14 de abril, recibiendo los Zaraperos de Saltillo. Los playoffs van a estar arrancando el 11 de agosto y la Serie del Rey estará finalizando el 9 de septiembre. Un total de 102 partidos en temporada regular, en sustitución de los 120 que se habían estado jugando en las últimas campañas. Entonces inician martes 7 en Villahermosa, y aquí vienen el 14. Martes 7 arrancan en Villahermosa, un día antes la serie inaugural entre Monclova y el equipo de Sultanes. Monterrey, y aquí estarán jugando el 14, ¿no? Contra Saltillo, ya. Perfecto. Rapidito, vámonos con las vías de comunicación, 940-7600, el teléfono, en redes sociales, Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán.
Y como le adelantaba en el arranque de esta emisión, en lo que viene siendo Gimnasia Trampolín, Saúl Ceballos se reportó listo para asistir al Campeonato Mundial, que va a ser en Japón. Los detalles. El yucateco Saúl Ceballos se declaró listo para representar a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Trampolín, evento que tendrá lugar en Japón del 28 de noviembre al 2 de diciembre próximo y representa el primer selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín, la especialidad es el primer selectivo para Juegos Olímpicos, se sacan las primeras 8 plazas. Bueno, este es el evento más importante del año y es como el preolímpico. Bueno, y de ahí ya pues vamos a dar todo para obviamente sacar una plaza olímpica. Saúl Ceballos competirá en sincronizados y en individual en el certamen mundial, donde se otorgarán las primeras 8 plazas para los Juegos Olímpicos del próximo año. No, sería lo mejor del mundo, estando en una... Bueno, ahorita vamos a conocer la ciudad, que es Tokio, y sería como el escenario, va a ser el mismo en que van a ser los Juegos Olímpicos, y sería como vivir ese momento, estar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que pues está un pasito nada más, echarle los kilos, dar lo mejor de mí mismo y pues... es todo. Mis mejores logros han sido en campeonato panamericanos, he ganado campeonatos panamericanos, he ganado en nacionales, competencias, he quedado en campeonatos del mundo en 5º lugar en sincronizado. Bueno, tenemos bastante currículum, ya peleando por algunas preseas y pues a darlo con todo. Además de Saúl Ceballos, quien se inició en la gimnasia trampolín hace 10 años a invitación de su tía, asistirán al Campeonato Mundial los también yucatecos Luis Armando Loría, quien competirá en sincronizados e individual, y Patricia Núñez Pavón, quien participará en la modalidad de individual. Bueno, de aquí nos vamos al rey de los deportes, pero esto en lo que constata a la categoría amateur. Y es que se realizó también el Congreso Nacional de esta disciplina por parte de su Federación Mexicana, y Rudy Amaro Benítez, quien es el presidente de la Asociación Yucateca, nos habla de los cambios que se realizaron. Se realizó en Sonora el Congreso Nacional Técnico de Béisbol Amateur, en donde se anunció que Yucatán cambió de la región 8 a la región 4 del país para sus competencias federadas y de la CONADE, informó Rudy Amaro Benítez, presidente de la Asociación Yucateca. En estas reuniones se habló de los campeonatos nacionales de CONADE, cómo viene, primero que ya no son 8 zonas, ya solo son 4 zonas, que abarcan 36 entidades federativas, los 32 estados, el Politécnico, la Universidad, Seguro Social y un grupo de migrantes que se considera. En esta reunión se manejó de que ahora, hasta el momento, todos los estados tienen la posibilidad de participar de manera directa a los campeonatos nacionales de béisbol y en base a acuerdos de federación con CONADE y los institutos de los deportes de los diferentes estados. En reunión con los integrantes de las ligas de béisbol infantiles y juveniles afiliadas a la asociación, Amaro Benítez dio a conocer todos los pormenores que se tuvieron en este congreso. Creo que sería prudente el que pudiéramos participar. No te olvides que Yucatán siempre fluctúa entre el 5º y 6º lugar nacional en los eventos de béisbol. Creo que si coordinamos bien con las autoridades, tenemos posibilidades de mejorar, porque ya ahora no se va a manejar los días que vayan, sino los 32 o 33 estados que participan. Dijo que Yucatán no pidió ningún evento nacional para el próximo año, debido que hasta la fecha aún no se sabe cuál será el futuro de los deportes de conjunto en el proyecto de los Juegos Nacionales CONADE. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco. El gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Saludamos a Rosy y a Pedro, por supuesto, la gente allá en el máster de Tele Yucatán. Siguiendo con la información, vámonos a lo que es el atletismo. Y es que el próximo 17 de noviembre se va a realizar la 13ª edición de la carrera de aniversario en el municipio de Humán. Los detalles. El próximo domingo, 17 de noviembre, se realizará en el municipio de Humán la 13ª edición de la carrera de aniversario, cuyo recorrido será de 6 kilómetros y en la cual se espera participen 200 atletas, anunció esta mañana en conferencia de prensa Juan Paredes, organizador del evento. La carrera es 13ª edición de la carrera del aniversario de Humán. Va a ser el día 17 de noviembre, salida y meta va a ser en el Palacio Municipal a las 6:30 de la mañana, como lo pidieron los atletas por cambio de horario, modificamos para ser a las 6:30 de la mañana. Tenemos playeras y medallas para los primeros 200 inscribirse. Tenemos la categoría de juvenil, libre, su máster, veteranos plus, que se estarán premiando los 3 primeros lugares de cada categoría y rama. Estaremos premiando a los 3 mejores humanenses. La carrera iniciará a las 6:30 de la mañana y además de la prueba de 6 kilómetros, se podrá participar en una caminata recreativa de 3,000 metros. Esperamos, incluso ahorita nos vamos diciendo que creo que vamos a estar pidiendo más playeras para hay mucha asistencia, tenemos mucha participación de la gente, ya tenemos más de 60 inscritos, tenemos puesto cupo limitado de 200 participantes. Juan Paredes, mejor conocido como Wilbur, destacó que los primeros 200 atletas en inscribirse tendrán derecho a playera y medalla conmemorativa, así como también que las categorías en las que se podrá competir van desde la juvenil libre hasta la de veteranos plus. Bueno, ya en la gimnasia rítmica, Yucatán va a ser sede de 2 eventos nacionales, esto en septiembre del 2020, esto nos dijo Beatriz Vargas, quien es la presidenta de la Asociación Yucateca de este deporte. Yucatán será sede de 2 eventos nacionales de gimnasia rítmica en septiembre del 2020, según dio a conocer Beatriz Vargas Méndez, presidenta de la Asociación Yucateca de esta disciplina. Tuvimos la oportunidad de pedir algunos eventos importantes para nosotros, como el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística, y también votaron para que se hiciera el torneo de fundamentos en septiembre del próximo año, que son 1.300 gimnastas de gimnasia rítmica, y que estamos hablando que son 1.300 gimnastas, más jueces, más entrenadores, más papás, más abuelitas, más todo. Estamos hablando que es un derrame económico y hotelero para la ciudad, y sentimos que es un evento muy importante técnicamente para la asociación y para el Estado, y por eso lo solicitamos, nos fuimos a votaciones y lo ganó Yucatán. Beatriz Vargas aseguró que a pesar de los múltiples cambios que se dieron en CONADE en cuanto a competencias se refiere, la gimnasia rítmica se mantiene en el proyecto de los deportes que tendrán una continuidad. Lo que sí nos aseguraron que estamos dentro del proyecto, decían que no estábamos, nos aseguró nuestro presidente que sí estamos dentro del proyecto y nada más vamos a tener reuniones técnicas para poder afinar los detalles. Pero sí va a haber, la gimnasia entra dentro del proyecto. Beatriz Vargas, quien asistió al Congreso Nacional Técnico de la Disciplina en Huastepec, Morelos, argumentó que la gimnasia buscará este año repetir los buenos resultados que se han logrado en años anteriores.
Bueno, pues todo el éxito para los eventos nacionales de septiembre del 2020 en Yucatán de gimnasia. Les recuerdo, esta noche, 7:30 en el juego, tendremos la presencia en el estudio de los ganadores del Mérito Deportivo Yucateco 2019 en la modalidad de deporte olímpico, deporte no olímpico y paralímpico. Y a las 8:45 de la noche, nuevamente los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación, y después,